Voy a referirme en este apartado acerca del taller sobre alargamiento de la tibia o de la pierna, si lo prefieren decir así, con fijación externa circular. Es importante en la evaluación inicial hacer un adecuado inventario del estado de la piel, abordajes previos, presencia de colgajos, inventario acerca de las contracturas articulares presentes en la rodilla y en el tobillo y las articulaciones a nivel del pie. Verificar que el paciente no curse con un mal alineamiento en el plano frontal y lateral. La presencia de infección y un defecto óseo hará que cambiemos el tratamiento y, por supuesto, verificar el estado vascular y neurológico del paciente. La propuesta que vamos a hacer en este primer taller es un alargamiento a un solo foco. En este caso vamos a utilizar una corticotomía a nivel proximal de la pierna. Emplearemos dos anillos proximales y dos anillos distales de 150 milímetros y emplearemos entonces unas unidades de distracción telescópica lineal de 200 milímetros. En el armado básico emplearemos dos y al completar la fijación del marco asociaremos dos unidades más. Lo mismo equivale para las barras a nivel distal y los distanciadores proximales. Esta es nuestra preparación para esto. Lo puedes hacer con distanciadores, lo puedes hacer con cubos a nivel proximal o lo puedes hacer con barras. Les voy a mostrar cómo lo podemos hacer empleando unos distanciadores. En este caso, estos distanciadores tienen una barra bastante larga, dan una marcada resistencia. Entonces, aquí en este punto tenemos la posibilidad de emplearlos utilizando tornillo y una tuerca complementaria. En este caso, emplearemos primero la tuerca, con la cual haremos el prearmado. Usted debe dejar en lo posible el corredor anteromedial libre para la fijación externa más fácil y aquí en este punto agregamos el tornillo. Si usted quiere puede utilizarlo en toda la línea media, si va a ser su punto de referencia, entonces en este caso deberías elegir la línea media próxima, la línea media anterior y la línea media posterior. Con respecto al bloque distal, vamos a utilizar unas barras, las cuales las vamos a conectar con el anillo distal y vamos a armarlas de esta manera y vamos a dejar una distancia aproximadamente de un cubo en la parte más superior. Este sería el armado. Aquí vamos a utilizar la que queda a ras, es la de la parte inferior y la que queda en la parte proximal queda con un poco de distancia. Aquí está la preparación del bloque proximal, pero empleando cubos. Ventaja. La ventaja de esto es que usted aquí podría dejarlos de manera oblicua en el corredor anteromedial y desde ahí mismo puede colocar uno o dos puntos de fijación y además de esto el cubo tiene la posibilidad que tiene pasa rosca por un lado y puedes colocar un tornillo complementario. Esto te ahorra tiempo. Este cubo tiene la misma grosor del resto del aparato y es decir, que se puede trabajar con llaves de 10 milímetros y se puede hacer el ajuste apropiadamente. Si usted no va a hacer ningún tipo de cambio en la disposición, si lo va a hacer, entonces en este caso debería instalarlo flojo para que coloques el tornillo y después hagas el ajuste. La propuesta entonces es un bloque proximal, un bloque distal y este es el montaje en el modelo óseo donde inicialmente hemos colocado dos distractores. Los corredores de seguridad, por favor, no los dejen de tenerlos presentes. Vamos a tener presentes los puntos de referencia, que son la zona 0 y la zona 9. Y los puntos donde vamos a hacer la fijación están en la zona 1 y la zona 7 y 8, respectivamente. Tener en cuenta el centrado antero-posterior y el centrado de medial a lateral. Entonces, el orden propuesto sería un alambre proximal, el cual va de lateral a medial, un alambre distal que va por delante del peroné, de lateral a medial, un siguiente alambre
que toma el peroné, para no olvidarlo, importantísimo esta parte, porque recuerden de que necesiten fijar el peroné para que vaya alargándose simultáneamente. Vamos a colocar el primer tornillo cónico a nivel proximal, un segundo, un tercer punto de fijación a nivel distal con un tornillo cónico que debe evitar el recorrido del tibial anterior. Eso es muy importante porque ese tornillo, si queda dentro o rozando el tibial, se convierte en un punto irritante para el paciente. Aquí como opción puedes colocar un tercer alambre que va desde la parte posterior a la anterior y aquí va el otro punto de fijación del tornillo cónico a nivel proximal. Como hay un anillo intermedio, aquí puedes realizar una fijación que yo prefiero hacerla con un par de tornillos cónicos y evitar alambres porque causan mucha irritación de los puntos intermedios. No olvidar la osteotomía del peroné oblicua y la corticotomía proximal de la tibia y debe evaluar usted la necesidad de extensión del pie. ¿De qué depende? Del inventario previo. Esta es los sitios donde está la corticotomía de la tibia y, por supuesto, la corticotomía del peroné. Esta sería la manera como se vería el aparato desde la vista lateral. Ahí podemos utilizar nuestros bulticos de centrado para colocar apropiadamente nuestro aparato y, por supuesto, no olvide centrarlo apropiadamente empleando un alambre proximal y distal que podemos medirlo mediante un par de Kelly para que la distancia quede apropiada. La osteotomía del peroné se debe realizar en el tercio medio de la pierna. Aquí en este caso vamos a hacer solamente alargamiento, un solo foco, una herida de 3 centímetros que va hacia la parte posterior con un corte oblicuo y puedes completar el corte después de pasar la broca con un osteótomo oblicuo con un movimiento gentil pero delicado para no causar un daño importante en las partes blandas ni lesionar el nervio. La corticotomía a nivel de tibia hay muchos estilos, algunos utilizan sierra Gigli, los puntos fértiles son la parte proximal y distal, hay que tener un supremo cuidado con esto. Los regenerados con sierra Gigli no son tan buenos como los que se hacen con la broca y el osteótomo, siempre y cuando tengamos un adecuado cuidado con la corticotomía y no producir grietas, cuñas que comprometan los puntos de fijación proximales y distales. Este disector de Hort me agrada mucho para disecar un poco los tejidos blandos alrededor y esto facilite el paso de la broca poco a poco y poder hacer el corte apropiadamente desde el punto de entrada y luego completar el corte con el osteótomo. Si todo está muy bien, con una herida pequeña realizada en el corredor como debe hacerse, debe usted hacer un movimiento gentil pero delicado, giratorio de la corticotomía para verificar de que quedó apropiadamente completada. Vamos ahora a referirnos a un alargamiento proximal y distal. En este taller lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un anillo intermedio y vamos a utilizar entonces 2 unidades en la parte superior, 2 en la inferior y se supone que al completar el esquema deben ser 8. 2 anillos proximales, 2 anillos distales y un anillo intermedio. Este es el prearmado. Volvemos a la ventaja de lo del cubo. Completamos el anillo distal. Esta es la propuesta de los 2 distractores, 2 proximales, 2 distales. Y este es el prearmado del aparato. Aquí volvemos a tener en cuenta de que en este caso, que son 2 focos, vamos a utilizar una doble corticotomía. Aquí vamos a tener que aumentar los puntos de fijación. Los primeros son iguales al esquema anterior, pero acá tenemos que agregar de 2 a 3 puntos de fijación en el anillo intermedio para poder lograr una adecuada distracción. Estas unidades son muy buenas, muy seguras y nos debe causar el siguiente resultado. Ahora vamos a hacer una táctica que creo que es la más frecuente que nos ocurre con respecto a nuestro ejercicio profesional, sobre todo en trauma, que es el alargamiento proximal
y la compresión distal. La situación típica donde tenemos un paciente con un defecto a nivel de la tibia distal, la cual el 8% podemos tratar de hacerlo agudo y el resto nos tocaría hacerlo progresivo. Aquí voy a hacer una corrección aguda como demostración y luego de esto procedemos a colocar este esquema que tiene un par de barras con distancia, con alguna distancia de separación para promover la compresión distracción y dos barras telescópicas en la parte de arriba para hacer la corticotomía y el alargamiento compensatorio. Debemos hacer lo mismo, una corticotomía a nivel del peroné para poder hacer toda esta maniobra de comprimir y alargar simultáneamente y después compensamos la longitud. Esta estrategia se relaciona con una consolidación rápida porque usted está ganando tiempo desde el principio en la compresión distal. El prearmado del aparato debe incluir entonces 3 anillos completos, 2 varas roscadas por 150, 2 unidades de distracción telescópica lineal y por supuesto 12 tuercas para poder conectarlas. Este por ejemplo es el ejemplo del defecto. Aquí está donde quedaría la corticotomía. Podría quedar un poco más alto el fijador, también es cierto. Y este sería el posicionamiento del aparato en la vista frontal. Esta es la parte inferior, es la compresión, la parte de arriba es la del alargamiento. Esta es la vista lateral para que no olviden que tienen que centrarlo en los dos aspectos y este sería el esquema general de la manera como quedaría. Ahora hagamos el ejercicio de un alargamiento distal con compresión proximal. Ahora que están tan de moda esas complicaciones de tibia proximal luego de osteosíntesis de la tibia, ya sea por platillos abandonados o otro tipo. Entonces aquí tenemos un defecto aquí en este punto. Acá en este punto podemos llegar hasta un 12% de acortamiento agudo y en esta manera lo que hacemos es como prácticamente como voltear el esquema. Aquí las barras de compresión de distracción van en la parte de arriba y las barras telescópicas de alargamiento van en la parte de abajo. Por supuesto, en estos casos se debe hacer siempre extensión al pie porque o de no, definitivamente vas a tener una deformidad en equino con dedos en garras y contracturas indeseables durante el tratamiento. Entonces, una vez más, recordarles la osteotomía del peroné, compresión a nivel proximal y alargamiento compensatorio a nivel distal. Estos son los sitios de la corticotomía y esa sería la propuesta en el caso de la táctica de compresión proximal y alargamiento distal. Muchas gracias.